Hola, ¿qué tal hermanos? Bienvenidos otra vez a esta lección de Epístolas de Pablo. Bueno, vamos a comenzar la lección número eh, pues de la semana 8, ya una semana más para estar en este curso. La verdad es de que hemos aprendido muchas cosas, tanto generales del libro como también hemos aprendido cosas que son importantes en nuestra vida práctica, ¿sí? Y hablando de lo práctico, pues hablábamos la semana pasada de estas cosas que son importantes para el creyente, algunos deberes cristianos. Sin embargo, también Pablo nos deja algunas cosas que son importantes y es el testimonio de él mismo, ¿sí? Y hoy voy a hablar precisamente eso, ¿sí? Los valores del apóstol Pablo, cosas que el apóstol Pablo nos dejó para hacer, cosas que el apóstol Pablo nos enseñó a hacer con su ejemplo. Ahora, esto es importante, claro que sí, porque algunas veces no leemos la Biblia, algunas veces no tenemos la iniciativa de leer la Biblia, o si la leemos solamente lo hacemos en el servicio, en el culto, pero muchas veces también el predicador no solamente habla en la iglesia, sino que habla con su vida. Y una de esas cosas es la que dijo Pablo, ¿no? Cuando estaban dando un mensaje a los corintios, dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. También creo que a los efesios también les dijo lo mismo, sean imitadores, no, a los efesios dijo, sean imitadores de Dios como hijos amados, pero Pablo también le estaba diciendo en una epístola, sean imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo. Ahora, ¿por qué les dijo esto? Precisamente porque quizá las personas se preguntaban cómo debían conducirse, cómo debían vivir la vida cristiana, cómo debían comportarse ahora que conocieron el Evangelio. Bueno, Pablo les enseñaba con su vida cómo es que deberían ser estas personas, ¿sí? Y bueno, es lo que aprendemos nosotros y lo que aprenden los bebés, lo que aprenden los niños, lo que aprenden los chicos, ¿sí? Lo que aprenden los chicos es más que nada lo que ven hacer de los grandes. Y es precisamente lo que queremos hablar el día de hoy, que muchas veces aprendemos más del testimonio de nuestros hermanos que realmente de lo que muchas veces nos predican. Y es importante, la predicación es sumamente importante, la enseñanza es sumamente importante, pero también se predica con el ejemplo. Y el ejemplo, ya sea que seamos maestros o pastores o líderes de iglesia, hay gente que nos está viendo y nos está siguiendo, hay gente que está pendiente por lo que hacemos y también por lo que no hacemos. ¿Sí? Hay gente que está más pendiente por vernos caer que por vernos triunfar. Y les hacemos entender muchas cosas con lo que hacemos. Y bueno, si vamos a tomar el reto de ser buenos cristianos y si vamos a tomar el reto de ser personas diferentes y ser la diferencia en medio de la diferencia, pues debemos tomar estos consejos que les voy a dar, ¿sí? Estos consejos que no los saqué de mí, sino más bien del apóstol Pablo y su manera de vivir. Porque cuando llegamos a admirar a una persona, pues llegamos también a actuar y a vivir como esa persona. Dicen por ahí en un experimento social que se hizo que si quieres llegar a ser como una persona y tener el éxito de una persona, lo único que tienes que imitar son sus hábitos. Si tú imitas sus hábitos, lo más seguro es que te conviertas de la misma, en el mismo nivel de éxito que la persona que admiras. Bueno, eso parece sencillo, pero en realidad es algo difícil en el aspecto de que, por ejemplo, si alguien quiere ser basquetbolista, se tiene que ir a entrenar todos los días 5 horas, tiene que levantarse a cierto tiempo, pero pues eso es lo que hacen algunas personas para alcanzar el éxito. Y algunas personas, al ver a otras personas, se motivan para ser también mejores. Y algo parecido pasa en la vida cristiana. Vemos a nuestros líderes triunfar y vemos a nuestros líderes predicar y vemos a nuestros pastores vivir una vida santa y decimos, bueno, Señor, algún día quiero ser como Él. No sé si les ha pasado esto, pero en alguna ocasión yo vi y conocí a un pastor que yo dije, Dios, tengo tantos problemas emocionales, tengo tantos problemas personales, tantos pecados que digo, Dios,
me gustaría ser como este pastor que vive la vida muy sencilla, ¿no? Que no se preocupa por tantas cosas. Y pues yo oré esto porque pues reconozco la paciencia y admiro la paciencia y templanza de este pastor que conozco, ¿no? Entonces, a mí que me enseña esto, a que, bueno, me falta paciencia, pero el pastor lo tiene, entonces quiero imitar su paciencia en ciertas circunstancias de la vida. Dios ha sido muy bueno con nosotros y quiere también instruirnos a través de la vida de otras personas. Entonces vamos a ver las cosas que Pablo tenía positivas, porque en su mayoría eran positivas, aunque tenía algunas cosas, como todos los humanos, que pues también batallaba con algunas cosas, ¿sí? Y dice Romanos capítulo 15, versículo 14, dice, pero estoy seguro de, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para los gentiles, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Lo primero que quiero que observemos es de que Pablo era sensible a los sentimientos de los demás, ¿sí? Y Pablo pensaba a lo mejor de las personas. Pablo pensaba a lo mejor de los cristianos en ese lugar. Dice aquí, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Pablo tenía un buen concepto de ellos y se los hizo saber. Y Pablo también, al ser un siervo de Dios y ser un siervo con discernimiento, pudo ver y discernir también que los creyentes que estaban en Roma estaban llenos de bondad. Y es precisamente porque Pablo era sensible a las personas, era sensible también al trato con las personas, era una persona que podía ponerse en los zapatos de otra persona, ¿sí? Pablo era una persona con empatía, se dice, ¿no? Él podía estar visualizando la condición de la iglesia y saber las cosas por las cuales pasaba la iglesia y entender a los cristianos. Y es algo que muchas veces nos falta, entender a otros hermanos. Si tuviéramos paciencia, un poquito más de paciencia y un poquito más de empatía en nuestras relaciones cristianas, tendríamos mejores relaciones entre cristianos, porque parece ser que somos más, tenemos más empatía con los no creyentes que con los mismos creyentes. Y ciertamente de los creyentes se espera que sean obedientes, ¿no? Pero no significa que los creyentes sean perfectos. Si uno es creyente, no significa que jamás se va a equivocar. Un creyente significa que ha creído en Jesús, pero no significa que va a dejar de pecar en absoluto. Obviamente va a cometer ciertos errores durante su vida, pero en vez de señalar a nuestro hermano, necesitamos ser sensibles con ellos. A veces las caídas nos ayudan a nosotros, ¿sí? A nosotros mismos. Cuando fallamos, esos detalles nos ayudan precisamente a entender cuando otra persona falla, cuando otra persona cae. Es así cuando nos ponemos en los zapatos de la persona y podemos ser humildes y amables con ellos. A veces, si no experimentamos muchas veces el fallo, no llegamos a entender que la persona que falla necesita misericordia. Y es precisamente la misericordia la que un día nos llamó y nos sostuvo cuando lo necesitamos. Pablo era una persona que era sensible a los sentimientos de los demás, ¿sí? Otra de las cosas es que Pablo atesoraba su llamado como sacerdote para ganar y discipular a los perdidos.
especialmente para los que no habían conocido el Evangelio. Dice el versículo 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo en lo que a Dios se refiere, porque no osaría sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores de Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Otra de las cosas importantes que Pablo hacía era que se preocupaba por los perdidos. ¿Qué tan importante es que el cristiano hoy en día se preocupe por estas personas? Por estas personas me refiero a todos los que no conocen el Evangelio. Yo, sinceramente, un tiempo estuve pensando, ¿para qué predicamos ya? Si ya todo el mundo conoce el Evangelio. Si tú vas con una persona y le dices, oye, Cristo te ama, lo que la mayoría de personas te va a decir, no, pues yo asistí a una congregación, ¿no? O ya iba acá, o ya iba allá. O algunos fueron testigos, algunos fueron mormones, algunos piensan que todos son iguales, ¿no? Y yo tenía ese concepto como que, ¿para qué le predicas al perdido si es el que más sabe? Pero Pablo no se detenía, ¿no? No se detenía a hablar de las cosas que eran importantes. Para él las almas eran sumamente importantes y es algo que debemos tomar en cuenta en nuestra vida cristiana. Las personas son importantes para Dios y si Dios envió a su Hijo para morir por el mundo, es necesario que nosotros compartamos este evangelio al mundo entero. No debemos detenernos, no debemos detener aquello que Dios nos dio para compartir. Si Dios nos dio algo, debemos compartirlo con los demás y precisamente el evangelio es algo que necesitamos compartir. ¿Por qué están vacías las sillas de nuestras iglesias? ¿Por qué nuestras iglesias están vacías? ¿Por qué nuestras iglesias están carentes de gente que ama a Dios? Es porque no ha habido evangelismo, es porque no ha habido gente que salga a evangelizar. Y es algo que estamos tratando en la iglesia también donde yo asisto. Las personas son importantes para Dios, las personas sí valen delante de Dios. Y Pablo tenía en cuenta esto. Y no solamente eso, sino que también las señales seguían cuando Pablo estaba predicando el evangelio, porque es una promesa, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Entonces él iba, enseñaba, predicaba y las señales y los prodigios seguían el mensaje de la predicación real del evangelio. Ahora, esto es importante que nosotros lo entendamos porque si vamos a imitar a Pablo, si vamos a seguir el consejo y los valores que tenía Pablo, uno de esos valores era precisamente que Pablo se ocupaba de las almas. Él era un evangelista nato, él era un evangelista, él era una persona que amaba la obra dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también. Entonces debemos tomar en cuenta este aspecto. Y un último aspecto que quiero tratar en este día era que Pablo era cristocéntrico, su centro de atención era Cristo. Sí, Pablo era una persona que centraba su atención en las cosas de Cristo. Pablo muchas veces, yo imagino que fue tentado en el aspecto quizá de la soberbia, porque Pablo era una persona que era usada por Dios de muchas formas y de muchas maneras. Pero antes de este pecado o antes de la soberbia, él lo que le ayudó era que era una persona cristocéntrica. ¿A qué nos referimos con que es cristocéntrico? Cristocéntrico significa que el centro de su vida es Jesús, el centro de su vida es Cristo. O sea,
que pone a Cristo en primer lugar y de ahí todo lo demás, ¿sí? Y es algo precisamente que vemos en Pablo. Pablo, aunque hacía todas esas cosas, no se da la gloria a él, como muchos de los predicadores que vemos ahora, ¿no? El fulanito de tal, hacedor de milagros, el fulanito de tal con don de profecía, el fulanito de tal con don de milagros, con el don de sanidades. Y bueno, ¿quién dijo que eran sus dones? No, los dones son del Espíritu, ¿no? Pero ahí le ponen en el cartel el don de esto, el don de aquello, etcétera, ¿no? Pablo no era así. Dice aquí el versículo 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. No dice de lo que yo he hecho en el nombre de Cristo o de lo que yo he hecho con mi vida por ser muy santo. No, dice de las cosas, gloriarme en Cristo Jesús, dice, porque no osaría de hablar sino de lo que Cristo ha hecho. No Pablo, Cristo ha hecho cosas por medio de Pablo, por medio de las manos de los apóstoles, dice el libro de los Hechos, que se sanaban los enfermos. Dios sanaba por medio de las manos de los apóstoles a los enfermos. Entonces, no eres el que hace, es Dios el que hace, tú eres el instrumento. Y no te tienes o no nos tenemos que sentir mal por eso, al contrario, ser usado por Dios es un privilegio y es un verdadero gozo. Pero quiero que tengamos presente en la imagen o con nuestra imaginación debemos tener presente en nuestro pensamiento que Cristo es el que se lleva la gloria. Si no, vamos a ser como el burrito en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿sí? El día de las palmas, donde todos decían Hosana, Hosana al hijo de David, ¿no? Hosana, el que viene al que viene en el nombre del Señor. Si recuerdan ese pasaje, cuando Jesús entra, lo que conocemos como Domingo de Ramos, entra a Jerusalén en un pollino, y la ilustración va así, que todos están aplaudiendo y todos están haciendo escándalo y están muy felices y le tiran ramas a Jesús y todo esto, y están contentos todos, pero el detalle es de que el burrito piensa que es para él, pero en realidad no, es para el que está encima, es para el que está ahí, el que está visible. Pero muchas veces nos creemos como ese burrito, ¿no? No digo que así haya sido o que explícitamente el burrito se haya sentido así, pero no, los aplausos y la gloria es para Dios, no para uno. Las cosas son para Dios, no para uno. La gloria es para Dios, no para uno. Ahora, ¿nos vamos a gozar cuando Dios nos use? Por supuesto que sí. Pero lo que necesitamos es ser personas cristocéntricas, personas que vivamos una vida justa, una vida que agrade y glorifique a Dios. Entonces nos quedamos con estas cosas. Pablo era sensible a los sentimientos de los demás. Esa fue la primera cosa. Después Pablo se preocupaba por la predicación y por los gentiles, para que los gentiles conocieran el evangelio. Y tercero, Pablo era una persona cristocéntrica. Pues muchas gracias, hermanos, por compartir conmigo este curso. Espero que hayamos aprendido algunas cosas que sean importantes para nuestra vida cristiana. Pongámoslo en práctica. No es algo que sea carga, al contrario, debe ser deleitoso. En ocasiones el cuerpo se cansa, en ocasiones la vida puede ser difícil o dura, pero tengan por seguro que en Dios tenemos la mayor victoria. Gracias por compartir este curso conmigo, mis hermanos. Los amo y deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas, así como prospera su alma, hermanos. Dios les bendiga y nos estamos viendo pues hasta la próxima. Gracias, hermanos. Bendiciones.